¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Bienvenidos sean a este último webinar, que el día de hoy es más bien un foro de discusión. Les damos la bienvenida. Estamos preparándonos para este diplomado en salud mental perinatal que va a empezar el próximo viernes. Por ahí, al final de esta sesión, tendremos el sorteo de una beca al 100% para los que hayan dejado su registro dentro del link que se encontraba dentro de este evento de Facebook o los que lo solicitaron por fuera. Y bueno, nada más para que estén al pendiente de eso, que será al finalizar. Recordarles que empezamos el 1 de mayo, tenemos todavía algunos lugares para poderse inscribir a este programa. Y bueno, quiero entonces empezar dándoles la bienvenida a todos y a todas a esta mesa redonda que se titula Más allá de la madre, preguntas incómodas en salud mental perinatal. La idea de este espacio no es dar respuestas cerradas ni fórmulas únicas, sino abrir preguntas que muchas veces evitamos en la consulta, en la formación profesional o incluso en nuestras conversaciones cotidianas. Cuando hablamos de la salud mental perinatal, casi siempre pensamos en la madre. Y por supuesto, la madre está al centro de pues, todos estos procesos clínicos, emocionales y sociales, pero hoy queremos preguntarnos en este foro de discusión, ¿qué pasa cuando solo miramos a la madre? ¿A quiénes dejamos fuera? ¿Y qué dimensiones del sufrimiento perinatal se vuelven invisibles? Para iniciar, me gustaría lanzar una pregunta general para nuestros tres ponentes que nos acompañan el día de hoy, la doctora Laura Jiménez Aquino, el doctor David Muñoz Botello y la doctora Gabriela Pellón. Todos son parte del grupo de tutores de este diplomado que les estamos hablando. Y bueno, me gustaría entonces iniciar con esta pregunta general para los tres ponentes, que es, cuando hablamos de salud mental perinatal, ¿a quiénes estamos dejando fuera sin darnos cuenta? Doctora Laura, me gustaría empezar con usted desde su experiencia. ¿A quiénes solemos dejar fuera cuando hablamos de salud mental perinatal? ¿Y qué dimensiones se invisibilizan cuando el abordaje se vuelve demasiado centrado únicamente en la madre? Hola, Anial, y gracias por la palabra y gracias a todos los que se están ahí conectando. Pues bueno, no es que no veamos como a la madre como el centro, ¿no? Lo principal, pero sí cuando solo nos centramos en eso, pues dejamos como de lado a todo lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Puede ser la pareja, puede ser la familia, pueden ser otros hijos, ¿no? Eso es también bastante común de la forma en la que se va viviendo la maternidad, de que tienes un hijo a que tienes más, va cambiando también e impacta de diferentes formas a todos los miembros de la familia. Em, Por ahí se perdió la señal, creo, de la doctora, ¿verdad? Sí, creo que, de, que ahí la estamos recuperando. Ah, ya. ya, Ya perdón, regresó. me fui. Sí, un poquito. Ya, les decía que también a las redes de apoyo, ¿no? Para saber cuáles son las redes de apoyo reales de las mujeres y cómo pueden como ayudar a este proceso. Y cuando solamente pensamos en la mamá, pues hasta dejamos de ver al bebé, ¿no? Dejamos de ver a ese bebito que está llegando a la familia. Ok, claro pues acá quiero entonces ahora pasar con el doctor David. Desde una mirada clínica y psiquiátrica, doctor, ¿qué consecuencias puede tener esta omisión? Es decir, ¿qué puede pasar si solo preguntamos por depresión materna, pero dejamos fuera ansiedad, el trauma, pensamientos intrusivos, a la pareja, a la red de apoyo o el contexto familiar? Desde lo clínico, el problema que podemos tener es que va a ser un vacío muy grande, ¿no? Porque efectivamente a veces pensamos que el único problema en salud mental que se va a presentar en la maternidad va a ser la depresión, pero también como lo decías, no podemos dejar fuera la presencia de trauma, la presencia de violencia, de ansiedad, de pensamientos intrusivos, de riesgo suicida, de cómo se encuentra el vínculo y
por otro lado, además de la sintomatología, también hay que involucrar cómo está el contexto en el que se está desenvolviendo la paciente y sobre todo la red de apoyo, cómo se encuentra la pareja, si es que tiene una buena red de apoyo, quiénes son esa red de apoyo, porque eso va a marcar gran diferencia en el abordaje que nosotros vayamos a tener, pero también va a marcar diferencia en el pronóstico que tenga nuestra paciente. Si tiene un buen acompañamiento, si su pareja la entiende, la apoya en la noche, en ir a consultas, en que se proteja su sueño, el pronóstico va a ser muchísimo más favorable. Al contrario, si no tenemos un sostén, difícilmente la madre va a tener una recuperación como nosotros esperaríamos. Entonces, sí, yo creo que aquí el objetivo es no complicar la consulta ni alargarla nada más porque sí, sino ser más precisos a la hora de hacer nuestra exploración y de identificar estos factores que pueden ser modificables. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y pues para cerrar esta primera ronda, me gustaría entonces con la doctora Gabriela preguntarle cómo podemos ampliar la mirada sin que eso signifique quitarle importancia a la madre, ¿no? Es decir, cómo podemos incluir a la pareja, a la red de la que habla el doctor David, al bebé, a la historia y al contexto sin desplazar el sufrimiento materno. Micrófono. Creo que está en silencio, doctora, está apagado su micrófono. Ahí está. Creo que esta pregunta es muy importante porque en general en psiquiatría perinatal nos vamos a centrar mucho en la madre y entonces, ¿cómo podemos ampliar la mirada? Como tú dices, sin quitarle la importancia a la madre. Considero que ampliar la mirada no es desplazar a la madre, sino al contrario, la podemos hacer más visible, como decía el doctor David, a la hora de ampliar nuestra entrevista clínica, de ampliar el encuadre clínico. La madre va a seguir siendo o estando al centro, pero ya no la vamos a ver aislada como solamente la madre. La vamos a ver dentro de sus vínculos, dentro de su historia, dentro de cómo va cambiando su cuerpo, la red de apoyo, la cultura y sus creencias y sus condiciones reales de vida. Y la madre no materna sola, no materna en un vacío. Una mujer o una madre materna dentro de un sistema. Y entonces, si ampliamos nuestra visión a un sistema familiar, ampliamos nuestra visión a un sistema, no solamente familiar, como el de la pareja o sin pareja o con apoyo o sin apoyo, con estabilidad o con precariedad, con la historia de trauma o de sostén, podemos, con esta visión sistémica, abordar muchísimo más a la madre y no solamente de minimizarla a un ente que carga a un bebé y que va a transicionar en una etapa. Y el contexto nos puede ayudar muchísimo a darle mucho más herramientas a la madre. Si la vemos con esta mirada sistémica, si la abordamos desde un punto más amplio, pero repito, sin desplazarla, ¿ok? Manteniéndola como el centro, nos podemos ver muchísimo, o sea, podemos realizar mucho más intervenciones que solamente centrarnos en la madre sin ver todo el contexto. Y pues para mí, ampliar la mirada no significa quitar a la madre del centro, significa dejarla de verla como un ente solo. Ok, muchas gracias, doctora. Me parece muy importante todo esto que mencionan los tres, que ampliar la mirada no significa sacar a la madre del centro, sino entender que la madre no existe en el vacío, ¿no? Está atravesada por vínculos, por expectativas, por la historia, como mencionan, el cuerpo, la pareja, la red, la cultura y condiciones materiales. Entonces, con esta idea en mente, pasamos al primer bloque específico, que es la pareja, el padre o la persona no gestante. Acá pues vamos a ver entonces, cuando hablamos del periodo perinatal, muchas veces el sistema se organiza alrededor de la madre y el bebé. Sin embargo, la pareja, el padre o la persona no gestante también puede estar viviendo ansiedad, depresión, miedo, desconexión o sensaciones de desplazamiento. Hasta, por ejemplo, esta parte del estrés económico o la sobrecarga emocional
Y pues muchas veces nadie pregunta cómo están, ¿no? Parece ser que todo se centra, como mencionábamos, en la parte maternal, o peor aún, asumimos que su único papel es sostener, sin preguntarnos si esa persona también necesita ser sostenida. Y me gustaría empezar entonces este bloque con una pregunta que es, ¿qué pasa cuando la pareja no está bien emocionalmente, pero toda la atención está puesta en la madre? Eh, por acá, doctor, no sé si usted le gustaría empezar, doctor David. Sí, sí, bueno, aquí yo creo que ya algo que de lo que partimos y que observamos es que en el ámbito perinatal no solo vamos a centrarnos en la madre, o sea, si bien sí hay muchos aspectos que giran a su alrededor, la pareja es una parte fundamental del ambiente emocional en el que se va a encontrar el bebé que está llegando y el desarrollo de este también va a tener un impacto dependiendo de cómo se encuentra la pareja. Cuando la pareja no está bien, por ejemplo, si la pareja está deprimida, ansiosa, irritable, si está con conductas de evitación o que esté sobrepasado, puede existir peor comunicación, más conflictos con la madre, menos disponibilidad emocional y menor capacidad para poder sostener a la madre en caso necesario. Esto puede traducirse en más carga para ella, más carga tanto mental como física, que tenga un menor descanso, una mayor sensación de soledad y todo esto va a terminar traduciéndose en más riesgo de presentar alguna patología mental. Esto por el lado de la madre, pero también puede afectar el vínculo con el bebé. Una pareja que no se encuentre bien emocionalmente va a tener una dificultad para involucrarse, para responder de manera sensible, para cubrir de manera adecuada las necesidades del bebé. Y sabemos que el bebé no se desarrolla en aislamiento, se desarrolla dentro de un ambiente relacional. Cuando ese ambiente está marcado por conflictos, por estrés, por poca sensibilidad, por poca disponibilidad emocional, va a tener un impacto en la regulación emocional temprana del bebé. En el vínculo también va a verse un trastorno del vínculo y eventualmente en áreas del neurodesarrollo también va a existir complicaciones en el bebé. Se ha observado que puede haber complicaciones. Entonces, aquí lo que me gustaría recalcar es que si la pareja no está bien, no solo estamos hablando de un problema de pareja, estamos hablando de algo que puede impactar en la madre, en el bebé, en el vínculo, en la comunicación, en la organización familiar. Por eso es importante incluir la pregunta en la evaluación perinatal de cómo está la madre totalmente, pero también cómo está el sistema que lo rodea, que muchas veces está quebrantado y es una banderita roja primaria que a lo mejor se nos pasó y que pudimos haber hecho una intervención temprana y el cambio hubiera sido totalmente distinto. Ok, muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Voy a pasar ahora con la doctora Laura. Y doctora, muchas veces hablamos de detectar depresión o ansiedad en la madre, pero no necesariamente en la pareja. Eh, ¿Piensa usted que los profesionales están preparados para detectar el malestar emocional en la pareja? ¿O seguimos pensando que si no es la paciente principal, entonces pues no nos corresponde, ¿no? Ahí a ver cómo se soluciona eso. Adelante, doctora. Sí, yo creo que sí es muy difícil, pero no solamente porque no preguntamos, sino porque todavía no existen como que líneas que nos digan o nos orienten, como guías, ¿no? Que nos orienten a poderle poner un nombre a lo que le pasa a la pareja, ¿no? Hay discusiones entre si se le debería llamar depresión en el periodo perinatal, también a la depresión en los hombres, o si eso hace que se quite como que el foco de la mujer, ¿no? O se debería llamar depresión posparto, o no, o solamente es una depresión como cualquier otra, ¿no? O sea, eso todavía está muy, muy, muy en pañales. Yo creo que, o por lo que tengo como de experiencia, la verdad es que sí me ayuda mucho
como, aunque no haya depresión, no haya ansiedad, involucrar a quien sea su red de apoyo, ¿no? Ya sea la pareja, la abuela, la hermana, ¿no? Porque muchas veces esto te lo dicen como muy común, como que ven que esta persona, esta mujer se volvió otra, ¿no? Y no la reconocen, no reconocen quién es esta persona que está deprimida, que no sabe qué hacer, que le vienen estos pensamientos de miedo y no saben cómo apoyar. Y entonces a mí en lo particular me ha ayudado, no desde una intervención, pero sí como, no intervención farmacológica, ¿no? Sino como psicoeducativa, el poder tener estas pláticas con los familiares de qué está pasando y cómo pueden apoyar, ¿no? Más allá del échale ganas y te vas a sentir bien, ¿no? Sino darles realmente recomendaciones que puedan apoyar al sistema, que a mí me encantó lo que dijo Gaby, ¿no? De verlo como un sistema, no solamente a la pareja, sino también vivimos en un contexto social, ¿no? Si yo no sé en qué contexto está la paciente viviendo, pues las intervenciones que puedo hacer tal vez son como muy reales, ¿no? No las voy a poner como en la realidad de esa mujer y de ese bebé para realmente hacer una diferencia, ¿no? Yo creo que al preguntar o interrogar cómo la está pasando tu pareja, cómo la está pasando tu mamá, cómo la está pasando tu hermana, cómo la está pasando el otro hijo, ¿no? Que tal vez ya existe, no necesariamente tenemos que diagnosticar, ¿no? A la otra persona, sino más bien como abrir ese canal y saber qué está pasando, porque si esa persona o esa red inmediata también está pasando por algo, pues va a necesitar ayuda, ¿no? Y va a necesitar como que ese apoyo y tal vez canalizar a alguien que pueda, porque no todos nos dedicamos a ver familia, no todos nos dedicamos a ver parejas, pero pues sí podemos orientar y ver cuándo alguien lo necesita. Ok, claro. Y acá viene, pues, sale entonces una pregunta incómoda para este bloque, que me gustaría dirigirla para la doctora Gabriela. Doctora, aquí viene una pregunta que pues puede ser incómoda. ¿Qué hacemos cuando la pareja entonces, más allá de estar siendo parte del sostén, es parte del problema? Por ejemplo, cuando hay invalidación o hay negligencia emocional, violencia, ¿no? En algunas ocasiones, control, abandono o una dinámica que realmente empeora el estado emocional de la madre. Creo que primero tenemos que tener muy claro que tener pareja no significa necesariamente tener apoyo. ¿Okay? Muchas veces cuando preguntamos, ¿tienes apoyo? Y la paciente responde, sí, mi pareja, nos quedamos con esa sola respuesta y no ampliamos mucho más nuestra pregunta o no indagamos más. Mucho como lo que respondíamos en la pregunta anterior de ampliar el encuadre clínico y nos quedamos con sí, mi pareja y no indagamos cómo sí es ese apoyo de pareja. Y clínicamente muchas veces eso no basta, hay que preguntar qué tipo de apoyo recibe, cómo recibe ese apoyo de la pareja, cómo se siente con esa persona, si realmente se siente escuchada, se siente sostenida, justo como la pregunta anterior que respondió la doctora Lau, si la pareja está informada de estos procesos o no. Falta mucha psicoeducación de parte de nosotros como especialistas al sistema. Y entonces muchas veces el sistema pues tampoco sabe lo que está sucediendo y no sabe cómo sostener, cómo apoyar. También hay parejas presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Puede haber alguien en casa, pero que no cuide, no escuche, no valide, no se corresponsabilice o incluso aumente la carga emocional de la madre. Entonces también tenemos que, o sea, por eso es importante hacer unas preguntas mucho más amplias de cómo es este apoyo, porque si nos quedamos solo con la respuesta de sí, mi pareja, pues nos vamos a quedar muy cortos y no vamos a entender este sistema y entonces no vamos a poder también orientar a la madre para saber dividir si es una, o sea, si, incluso darnos cuenta si hay violencia o no. Y hay que diferenciar entre la pareja que no está informada o psicoeducada al respecto y la pareja violenta. No es lo mismo una pareja que está ansiosa porque también es su primer bebé, porque no sabe ni cómo esto funciona, y que puede llegar a ser como un poco, digamos, como torpe emocionalmente o poco informada,
que una pareja que controla, que invalida, que violenta, que amenaza, que manipula o que causa un abandono emocional grave. Entonces, esto es muy importante. Si nosotros solo nos quedamos de, ¿se siente apoyada? Sí, mi pareja, o tiene apoyo, sí, mi pareja, y no seguimos ampliando nuestras preguntas, nos vamos a quedar con esa respuesta y no vamos a saber realmente lo que está sucediendo. Y esto va a nublar un punto crítico de nuestro diagnóstico, porque no vamos a entender el contexto de nuestra paciente. Y cuando hay violencia, la prioridad cambia totalmente. En esos casos no se trata de incluir más a la pareja, ¿ok? O de psicoeducarla. Violencia es violencia. Y se trata de evaluar seguridad, riesgo, redes disponibles, además de la pareja, los recursos, el plan de protección y la derivación adecuada, ¿ok? Violencia es violencia y no es cómo nos parece a nosotros o cómo le parece a la paciente. Hay una definición muy clara. Y el supuesto apoyo también debe evaluarse clínicamente. La pregunta no es solo si tienes pareja, sí o no, o cómo te sientes, sino si te sientes segura con esa persona, puedes descansar en esa persona, puedes hablar con esa persona, te sientes cuidada por esa persona. Entonces tenemos que ampliar mucho más nuestra pregunta para poder entender más a la paciente. Y entonces no basta con saber si la madre tiene pareja y por lo tanto asumir que la pareja es el apoyo. Necesitamos saber si esa pareja sostiene o si esa pareja está ausente o si esa pareja violenta. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y creo que, pues, algo que hemos venido viendo a lo largo de todos los webinars que hemos visto es el impacto que puede tener la salud, ¿no? Mental de la madre en el desarrollo y en el cómo va a ir creciendo tanto el bebé como desde su desarrollo, ¿no? Y creo que con este bloque nos quedamos con una idea clave que es que no basta con preguntar si la madre pues tiene apoyo, ¿no? Sino hay que ver qué tipo de apoyo tiene y si ese apoyo realmente la sostiene, la apoya o si se convierte en una fuente de más estrés. Y bueno, dando un brinco, agarrando este hilo, nos vamos directamente al siguiente tema que son pues las redes de apoyo. En la salud mental perinatal normalmente se repite mucho la frase necesita una red de apoyo. Pero a veces se dice eso como pues si todas las mujeres tuvieran una red disponible, segura, empática, funcional, ¿no? Que les permita pues sentirse bien. La realidad es que muchas mujeres no tienen esta red o tienen una red que opina, invade, las juzga, las minimiza. Y pues la pregunta no solo es si hay red, sino qué calidad tiene esa red y cómo impacta en la salud mental. Entonces, me gustaría abrir este bloque con la pregunta, ¿qué pasa cuando la red de apoyo no existe? Doctora Gabriela, empiezo con usted directamente. Desde su experiencia, ¿qué puede ocurrir cuando una mujer transita el embarazo, parto o posparto, pero no existe una red real de apoyo? ¿Qué podría implicar el sentirse sola en una etapa donde se supone que debería estar acompañada? Ok, cuando una mujer no tiene una red, no solamente es una ausencia de, o sea, cuando tiene una ausencia de red, no es solamente una soledad física, es una soledad emocional muy profunda. Como hemos hablado en los diferentes webinars y lo vamos a ampliar más en el diplomado, la etapa perinatal, la etapa del embarazo y los siguientes 2 años pospartos son etapas cruciales en la mujer y son etapas de una alta vulnerabilidad, y entonces el hecho de no tener una red de apoyo te aísla, te hace sentir muy sola, es sentir que todo depende de ti, el bebé, la casa, la recuperación de tu identidad, las decisiones, el cansancio y la estabilidad emocional. Entonces es una soledad muy, muy profunda. Por eso se habla mucho en todos los foros de cómo ampliar las redes y qué tipo de redes. Y además, cómo decirle, o sea, cómo psicoeducar a las mamás a pedir ayuda. Puede ser, o sea, insuficiente, incluso, o sea, cuando una mujer pide ayuda, muchas veces no sabe cómo, y entonces esa recepción de la ayuda puede ser insuficiente o no puede ser lo que ella realmente busca. Muchas mujeres no tienen a quién pedir ayuda, además,
puede tratarse de mujeres que han migrado de país o que viven lejos de la familia o con vínculos muy conflictivos o sin pareja o con una pareja que no sostiene o que incluso violenta. Entonces es complejo cuando una mujer no tiene una red de apoyo. Y además también romantizamos mucho la idea de la tribu. Se ha hablado mucho de necesitas una tribu y tienes que buscar la tribu. Sí, pero no todas las tribus ayudan, no todas las tribus suman, muchas veces las tribus juzgan, muchas veces las tribus hacen que las personas se sientan menos apoyadas en lugar de encontrar ahí una red de apoyo. Y puede haber mucha gente alrededor y aún así no sentirte realmente sostenida o que la madre no se sienta sostenida si no sabe lo que necesita y cómo lo necesita. Cuando hay una red hay que construir apoyos posibles, o sea, hay que saber qué realmente necesitas para sentirte cuidada, para sentirte sostenida. Muchas gracias, doctora. Y pues acá quiero pasar la pelotita para la doctora Laura, que me gustaría que pudiera complementar toda esta primera parte de la red de apoyo, preguntándole si pueden existir redes de apoyo que generen una fuente de estrés, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en en una sociedad como en la que nosotros nos encontramos, muchas veces pues hay comentarios como desde la misma familia o el núcleo, ¿no? Hacia la lactancia, o la crianza, o el sueño, o incluso en el trabajo, y que pues al final juzgan o meten un poco de estrés a la madre, ¿no? Entonces, pues por acá, doctora, no sé si pueda apoyarnos a complementar un poco esta idea. Sí, creo que enlazando un poco lo que hemos estado hablando, pues no se trata solo de preguntar si hay alguien, ¿no? Sino cómo está ese alguien o esas personas a nuestro alrededor. Y sí, por supuesto que hay redes que no funcionan como apoyo, sino todo lo contrario, y tal vez no desde una maldad, ¿sabes? O sea, tal vez es por falta de información, por creencias, por no saber cómo, ¿no? Que sucede también en otros momentos, que por ejemplo, no sé, te dicen, no, pues ya no llores, ¿no? Porque le haces daño a bebé, si te ve llorar, le vas a pasar tus emociones, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces no es desde algo malo, pero pues sí nos pueden hacer sentir peor, ¿no? Como mujeres. A mí, por ejemplo, el tema de lactancia me apasiona muchísimo, ¿no? Pero también a veces genera mucha culpa, cuando la red alrededor no sabe cómo apoyarte en la lactancia y solo o sea, solo te juzga, ¿no? Te dice, no, pues tu leche no llena bebé, tu leche no es buena, ¿no? Este tipo de cosas que pues pueden hacernos todavía más complicado la situación para estas mujeres, ¿no? Entonces, igual que que como decía la doctora Gaby hace rato, ¿no? No es solamente preguntar, ¿tienes pareja, tienes red de apoyo? Sino, ¿cómo está esa red, ¿no? Cuando necesitas ayuda, ¿cómo te responden, ¿no? Cuando te has sentido mal, te has sentido cobijada por ellos, o hasta preguntar realmente con quién se siente mucho más abierta a compartir lo que está pasando, ¿no? No todos tenemos la misma relación familiar y se vale que tal vez no sea la familia, sean las amigas, o sea, sí puede haber como muchas personas alrededor y no sentirte realmente apoyada. Claro, y por acá entonces voy a pasar ahora el balón para el doctor David. Déjeme por acá, ahí está. Doctor, pues a usted le tocó la pregunta incómoda de este bloque, que supongo que es algo, pues es incómodo desde el aspecto de qué se le dice a una mujer que no tiene a nadie, ¿no? En esta red de apoyo, cómo le hacen los profesionales para, pues, decírselo, porque a veces, pues, la persona, pues, nada más le decimos como que pida ayuda, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando literalmente no hay nadie a quien pueda pedirle ayuda? Lo que yo recomendaría, lo primero sería no responder con frases vacías, que es algo muy común, ¿no? Si una mujer dice,
no tengo a nadie, no ayuda decirle busca apoyo o pide ayuda a alguien. Primero hay que validar, decirle que esto que está viviendo es muy difícil y vivirlo sin apoyo lo hace todavía muchísimo más complicado. Pero después de esta validación hay que hacer un plan, hay que ver de qué manera, si es posible, podemos construir una red, porque una red de apoyo no solamente es la familia, es la pareja. Si no está disponible esto, un contexto en el que se pudiera anclar la paciente, podemos dar, por ejemplo, un seguimiento más cercano de consultas o derivarla a psicoterapia para que tenga un abordaje integral, apoyarnos con trabajo social también siempre ayuda bastante, fomentar grupos de apoyo. Hay bastante evidencia sobre el acompañamiento en grupos de apoyo, en grupos de pares que están viviendo una situación muy similar. Crear algún contacto de emergencia, aunque sea con la vecina o con la persona que trabaja. Y también es bueno no solo centrarnos, si de plano, que me ha pasado, o sea, si de plano no encontramos una red de apoyo, bueno, pues vamos también a fortalecer otros aspectos modificables como favorecer estrategias de sueño, ¿no? O ejercicios de respiración, de mindfulness, de fortalecer confianza en la misma persona, de derivar a alguna institución que pueda brindar también un apoyo y un acompañamiento. Yo creo que eso es lo importante, profundizar e individualizar el abordaje que vamos a realizar en cada una de nuestras pacientes. Igual, perdón, me gustaría a mí decir como, o sea, a veces se crea, ¿no, David? O sea, a veces esas redes de apoyo necesitamos ayudarle a las mujeres que estamos viendo a crearlas, porque algunos tal vez no sabemos cómo buscar ayuda y afortunadamente en esto de lo perinatal cada vez hay como más y más y más asociaciones, ¿no? Sin fines de lucro, porque también eso es un tema. Uno puede decir, bueno, vamos a enviarte a psicoterapia, pero ¿qué tal si no hay los recursos? Y cada vez hay más opciones como grupos de pares, ¿no? En diferentes instituciones que en verdad ayudan a que te sientas acompañada, ¿no? Entonces, esta pregunta, lo digo porque sí me la han hecho muy constante, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si no hay nadie o la familia está muy mal, ¿no? Este tipo de cosas. No tengo a Bueno, nadie. nuestro papel también desde ese apoyo a las mujeres, tratar de ayudarles a crear esa red. Muy bien, no sé si quieran complementar algo la doctora Gabriela o el doctor David. Creo que me fui. Ya No, regresé. sí, No, sí te escuchamos, sí te sí te escuchamos. escuchamos, sí. No, perfecto. O sea, es parte también de, como dice la doctora Laura, del abordaje como profesionales de salud que debemos de hacer, ¿no? Y por eso es importante que exista una formación específica de salud mental perinatal, porque son muchos los contextos que tenemos que considerar. O sea, no quiere decir que en otras áreas de salud mental no los haya, pero aquí es súper fundamental y súper frecuente también que nos pasen estas situaciones que nos estás poniendo de preguntas incómodas. Ay, perdóneme, doctora, está silenciada. Déjeme, ¿puede prender su micrófono? Está. Ahí está. Y tenemos que ser nosotros también los más informados sobre dónde hay las redes, dónde se puede buscar la ayuda, porque el paciente, como dice Laura, nos va a preguntar y nosotros nos tenemos que informar dónde sí realmente es una red que le va a apoyar a mi paciente en estas circunstancias, porque no todos los pacientes tienen los mismos contextos. Muy bien. Bueno, pues voy a cerrar este bloque si les parece, resaltando algo pues como así desmenuzado, ¿no? Que no podemos prescribir una red de apoyo como si pues fuera un medicamento para todas, ¿no? Realmente hay quienes sí, quienes no. A veces hay que ayudar a construir apoyos posibles, concretos y realistas. Y pues esto es parte de dar seguimiento cercano, psicoterapia, grupos, la familia elegida, los recursos,
etcétera, ¿no? Y los espacios donde la mujer no se sienta juzgada. Y con base a esto me gustaría pues hilarlo para pasar al siguiente tema, que para mí es algo pues que es realmente sensible, ¿no? Es el vínculo y las expectativas. Entonces, acá pues uno de los grandes mitos de la maternidad es que el vínculo con el bebé aparece de forma inmediata, ¿no? Automática, que la mamá en cuanto se entera que está embarazada es como que, uy, qué bien que estoy embarazada. Y pues realmente muchas mujeres escuchan las frases como, cuando lo veas vas a sentir el amor más grande de tu vida, pero ¿qué pasa cuando esto no ocurre? Porque igual esto es como generalizarlo, ¿no? Pero la realidad es que pues a veces no ocurre. ¿Qué pasa cuando hay cansancio, miedo, desconexión, o una depresión, o una ansiedad, o un proceso más lento en la construcción del vínculo? Y para empezar este bloque de vínculo y expectativas, me gustaría lanzar esta pregunta, que es, ¿qué pasa cuando el vínculo no aparece como se esperaba? Voy a empezar con la doctora Gabriela, haciéndole un par de preguntas, doctora. Eh, ¿Cómo podemos entender clínica y sobre todo humanamente que el vínculo no siempre va a aparecer de manera inmediata? ¿Y cuánto de esto puede ser parte de un proceso esperable y cuándo realmente no es esperable y deberíamos de preocuparnos? Ok, Alan, esta pregunta es muy, muy buena porque creo que todos como profesionales de la salud perinatal tenemos que entender el vínculo y tenemos que saber de vínculo para no entrar directamente a un juicio o a una patologización de la situación. Sin embargo, sí tenemos que siempre mantener esa mirada clínica. Entonces, primero tenemos que aclarar que el vínculo no siempre aparece de forma inmediata, es una experiencia muy individual. Hay muchas mujeres que sí lo van a experimentar de forma inmediata, que la oxitocina va a hacer que esa mujer en ese momento se enamore perdidamente de su bebé y esté totalmente como vinculada, si lo podemos decir así. Sin embargo, también hay otras experiencias que van a llevar tiempo para formar ese vínculo. Y eso no quiere decir que haya una falta de amor de madre, ¿ok? Cada proceso químico, cada presencia va a ser diferente, cada personalidad e historia emocional de cada paciente es diferente. Sin embargo, tenemos que tener siempre el ojo clínico muy abierto, saber cómo evaluar este vínculo, porque aunque no se genere de forma inmediata, tenemos que saber hacer una historia clínica de una forma correcta y un seguimiento, porque muchas veces tenemos que sospechar cuando el vínculo no se está dando y hay un sufrimiento, que si esto está acompañando de depresión, de ansiedad o de cualquier otra patología. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en saber que sí, el vínculo no es inmediato, ¿ok? El vínculo no inmediato no quiere decir siempre depresión o falta de amor, y tenemos que tener una capacidad de mucha escucha a estas madres, porque muchas veces la mamá se nos va a acercar con una angustia súper fuerte a no sentir este vínculo inmediato, y si nosotros patologizamos y juzgamos de inmediato, no vamos a realmente poder entender el contexto y podemos patologizar a una mujer que solamente está teniendo un vínculo más lento, o podemos caer en la conclusión de que no tiene depresión y esto es un vínculo lento. Por eso es muy importante tomar todos los cursos y los foros para saber hacer una clínica muy precisa. Y también lo más importante es saber que la duración o sea, que el vínculo va a ser diferente en cada quien y que cuando se acompaña de un sufrimiento, un estrés muy fuerte, una angustia muy fuerte, es muy importante empezar a sospechar alguna patología. Sí. Ay, perdón. Es Sí, que ahorita adelante. me acordé que no sé si lo han visto, es tal vez un ejemplo muy trivial, pero hay un actor
que justo se acaba de volver papá y acaba de compartir una plática que tiene muy sincera, ¿no? De, oye, es que a mí me entregaron del hospital esta bolita que solo llora, hace pipí, hace popó y come, ¿no? Y ya. Y entonces se me hizo muy honesto porque la verdad es que muchas mujeres y muchos papás así lo vivimos, o sea, muchas mujeres y hombres así lo vivimos, de, ok, ¿no? ¿Y dónde está ese ya te entiendo, ese eres todo para mí, ¿no? Y que hemos visto en las películas, ¿no? O que nos pasa como que en las redes. Y pues yo una forma en la que se los explico a mis pacientes, que la verdad me ha funcionado mucho, es como de, bueno, es que estás construyendo una relación con otro ser, ¿no? Y eso se construye. Entonces, no puedes pedirte que solo con verlo ya hayas construido una relación, ¿no? O sea, es algo que se puede ir construyendo y también que nosotros debemos apoyar y ahí es donde Gaby dice algo clave, que es que tenemos que tener esa formación también, porque yo puedo dar el mejor psicofármaco, ¿no? Del mundo y eso no significa que vaya a ayudar al vínculo. Si yo no puedo darle herramientas reales a estas mujeres para fomentar esa vinculación, o sea, para construir esa relación con su bebé, pues de nada me va a servir quitar los síntomas, ¿no? Nada más. No sé si eso, perdón, ahorita me acordé y se me hizo así como algo riquísimo poderlo compartir porque en verdad que son frases bien comunes que no sé si a David y a Gaby les toca escuchar en la consulta diaria, ¿no? De, ¿dónde está eso que me dijeron que iba a sentir? Doctor David, no sé si quiera mencionar algo y que puedo mencionarlo con algo, pues que realmente pueden decirles, pues de esta forma, pero también podemos subirlo de nivel y, doctor, ¿qué hacemos cuando una paciente dice, pues me arrepiento, ¿no? O sea, más allá de como el comentario que decía la doctora Laura de, bueno, ¿y esta bolita ahora qué le hago? ¿Qué pasa cuando la paciente dice, me arrepiento? ¿Cómo se puede dar una respuesta sin la parte de juzgarla, ¿no? Pero también sin perder de vista que realmente pueda haber un sufrimiento clínico importante. Sí, es otra de las frases que también nos toca mucho en el ámbito perinatal, ¿no? Que el paciente nos llegue con esto de, pues, me arrepiento, o sea, no sé si hice bien, me siento culpable, me siento con vergüenza. No es infrecuente que escuchemos esta frase y evidentemente tenemos que tener muchísimo cuidado en la forma en que vamos a responder. Cuando una paciente dice esta frase, me arrepiento, es una frase que puede incomodar y lo primero que debemos hacer es no reaccionar desde el juicio, ni con susto o desde la corrección inmediata, porque probablemente para esa mujer no está siendo nada sencillo decirlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya fue juzgada o no, ni siquiera se ha atrevido a comentarlo con su círculo más cercano. Algo sencillo como gracias por decírmelo, me imagino que no debe ser fácil poner esto en palabras, podemos hablarlo sin juzgarlo, esto puede ser una ventana de oportunidad muy amplia para que se sienta cómoda y a veces externalizar lo que está sintiendo la madre es una forma terapéutica, o sea, ya con el simple hecho de soltar lo que está sintiendo ayuda a quitarse un peso de encima. Esta primera respuesta puede ser muy importante porque va a transmitir un espacio seguro, un espacio donde no va a ser juzgada. Y después, por supuesto, hay que explorar con mucho cuidado qué significa para ella esa frase, porque puede significar muchas cosas. A lo mejor suena muy alarmante, pero no es lo mismo decir me arrepiento porque estoy agotada, porque extraño mi vida que tenía anteriormente, porque no me siento sostenida, no me siento yo, estoy deprimida porque estoy viviendo una violencia o tuve un parto traumático o tengo pensamientos de hacerle daño a mi bebé o de hacerme daño a mí misma. Entonces aquí la clave sería primero recibir este tipo de frases sin juicio, validarlas, agradecer la confianza y después evaluar. No debemos minimizar, no debemos tomarlo a la ligera, pero tampoco asumir automáticamente que es lo peor. Como les comentaba, es una puerta
para entender qué está pasando y qué va a necesitar nuestra paciente. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, voy a cerrar este bloque con la doctora Laura. Y pues vamos a cerrar esta parte con una pregunta que es, ¿dónde está la línea entre, bueno, es algo normal, como ustedes mencionaban, que este vínculo pues no se haya formado luego cuando nace, como en las películas de que nace y ya todos tienen este brillo en los ojos, ¿no? ¿Qué pasa o cuál es la línea entre que pues es normal que no sea tan rápida la velocidad a la que se produce este vínculo y cuando realmente ya es una patología? ¿Cómo podemos validar que no todo es malestar por enfermedad, pero tampoco sin minimizar las señales que realmente pueden ser alarmantes? Claro, en lo perinatal hay una línea, sí me escucho, ¿verdad? Sí, Sí. la escuchamos. Una línea como muy delgada y en donde necesitamos no solo basarnos en síntomas o criterios clínicos, ¿no? Si hacemos eso, pues es muy probable que nos vayamos al otro extremo, a patologizar absolutamente todo, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo he aprendido en esta área es como el contenido y la funcionalidad. O sea, el contenido del pensamiento, el cómo lo está viviendo estas mujeres, el qué tanto está afectando la funcionalidad diaria, nos puede dar una idea de si realmente es algo patológico o si es un proceso normal, ¿no? O sea, creo que por ejemplo, hablando de esto del vínculo, si una paciente me dice, perdón, mi red está fallando, mi bebé tiene 8 meses y no le sigo sin entenderle, ¿no? A sus caras, a sus gestos, a sus sonidos, pues ya es una señal de alarma que yo debí de haber interrogado desde antes, ¿no? Entonces, por eso hacemos como, creo que los tres estamos en ese hincapié de necesitamos, más allá de solo diagnosticar, ver todo un contexto y hacer las preguntas no para buscar síntomas, ¿no? No nada más para eso, sino para entender realmente qué está pasando en esta relación con esta mamá y este bebé. Entonces, creo que la clave es la funcionalidad, ¿no? Porque si estos síntomas no te están permitiendo poder acercarte a tu bebé, ¿no? O desde el embarazo no te están permitiendo ir a las consultas por temor a lo que te vayan a decir, no te están permitiendo poder hablarle a tu bebé, ¿no? Desde que estás embarazada o ya que nació, pues ahí son señales de que algo está sucediendo. Entonces, yo me quedaría con eso, que no es nada más decir tiene tristeza, tiene anedonia, como en otra etapa de la vida, y que tenemos que ir mucho más profundo para poder saber si realmente es algo que esté causando o que sea una patología. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y pues bueno, esto nos va conectando entonces, bueno, en resumen, hemos visto por acá ya que en cuestión de salud mental perinatal necesitamos validar las experiencias que realmente son difíciles sin romantizarlas, pero también necesitamos detectar cuando el sufrimiento ya está causando algún tipo de riesgo o de desconexión importante, ¿no? Entonces, diferenciar que pues no todo lo difícil es patológico, pero que tampoco debemos normalizarlo bajo la frase de pues así es la maternidad, porque pues no es así. Y bueno, esto viene muy bien con la siguiente parte, que es ansiedad y pensamientos intrusivos. Vamos a pasar entonces a este bloque. Antes de iniciarlo, me gustaría decirle a la audiencia que nos acompaña que recuerden que tenemos un sorteo al final de este webinar y que pueden ir dejando sus preguntas en nuestra cajita de preguntas. Y bueno, voy a iniciar entonces esta sección platicando un poco de que pues el embarazo y el posparto pueden tener preocupaciones esperables, ¿no? Miedos a que algo le pase al bebé, sobre si lo estamos haciendo bien, exagerar un poco en la vigilancia, va a haber cansancio, va a haber inseguridades, pero también hay un punto en el que la ansiedad pues realmente ya no es adaptativa y puede causar o ocupar
toda la mente de la madre, ¿no? Del padre. Puede interferir con el sueño, con la alimentación e incluso con el mismo vínculo con el bebé y con la toma de decisiones. Dentro de esto hay un tema que sigue siendo tabú, ¿no? Como los pensamientos intrusivos, especialmente aquellos que están relacionados con poder hacerle algún daño al bebé. Entonces, voy a empezar este bloque con la pregunta que es, cuando la ansiedad deja de ser esperable, cuando la ansiedad más bien deja de ser esperable y se vuelve un trastorno, ¿no? O sea, ya realmente la madre empieza a, pues, a ser un poquito más como compulsivo y ya no es como algo tan esperable. Entonces, doctor David, recordando el webinar que tuvimos con usted en esta fase de webinars de preparación para el diplomado, ¿cómo podemos diferenciar entre una preocupación esperable contra un trastorno de ansiedad o incluso un TOC perinatal? ¿Qué señales clínicas deberían de resaltar ahí, ¿no? Para los especialistas. Creo que lo más importante para poder llegar a esa diferenciación entre la ansiedad esperable en la maternidad de un trastorno de ansiedad o de un trastorno obsesivo compulsivo perinatal va a ser la realización de una exploración fina, de una exploración detallada. Y por eso es importante que se tenga el conocimiento de qué vamos a preguntar, de cómo lo vamos a preguntar, no nada más que hagamos la pregunta general de, ¿te has sentido ansiosa o cómo la has pasado? ¿Estás nerviosa? ¿Estás preocupada? La ansiedad hasta cierto punto está presente en la maternidad, tiene una función adaptativa, pone a la madre en un estado de alerta para poder responder a las necesidades del bebé, anticiparse a riesgos, estar más sensible a sus señales y protegerlo. Incluso sabemos, y lo vimos en el webinar también de la doctora Pellón, que durante el embarazo y en el posparto va a existir una reorganización neuroanatómica y neurobiológica que va a favorecer esa sensibilidad materna, esa vigilancia y esa respuesta al bebé. El problema va a ser cuando esa ansiedad deja de ayudar y empieza a interferir con el funcionamiento de la madre. Ahí es cuando hablamos de ansiedad patológica. ¿Qué señales son las que nos van a hacer profundizar, que la preocupación sea persistente, que esté presente la mayor parte del día, que sea difícil de controlar, que la madre no pueda tener un control de estos pensamientos, de estas preocupaciones, que genere un malestar intenso y sobre todo que exista una alteración de la funcionalidad de la paciente, no solo en el rol de la madre, sino alteración de la funcionalidad en el ámbito laboral, de pareja, social, familiar, etcétera. Por ejemplo, otros datos, otros síntomas que nos puedan orientar a esta afectación del malestar que está teniendo la madre es que no pueda dormir aunque su bebé sí esté durmiendo, que esté revisándolo constantemente, que esté respirando, que tenga un miedo importantísimo la madre a quedarse sola, a sentir que está atrapada, los pensamientos que tú mencionabas, que los vimos en el webinar del TOC perinatal, los pensamientos intrusivos de daño intencional hacia el bebé. Todo esto nos puede orientar a que ya se está saliendo de esa ansiedad normal, de esa ansiedad esperable en la maternidad y es necesario profundizar y hacer una intervención acorde al conjunto de sintomatología que estemos integrando. Entonces, para poder hacer la diferenciación, son tres cosas, yo diría, claves, que es la intensidad de los síntomas, la persistencia y la interferencia en la funcionalidad. Si la ansiedad va a estar presente la mayor parte del día, está causando mucho sufrimiento y empieza a limitar la vida y la funcionalidad de la madre, el descanso, el vínculo o el cuidado, ya no estamos solamente hablando de una preocupación esperable de la maternidad, sino ya estamos hablando de un trastorno que requiere un tratamiento más especializado. Muchas gracias, Doc. Por ahí entonces voy a pasar pues ahora con la doctora Gabriela. No sé si quiera complementar un poco como la idea que nos da el doctor David sobre este punto de la ansiedad.
Es un punto muy importante y es un punto en el cual la ansiedad tenemos que saberla diferenciar bien como clínicos, cuando sí es parte de una patología, de un trastorno obsesivo o de un trastorno de ansiedad generalizada del embarazo, y cuando es parte de la matrescencia y cuando es parte de este proceso de adaptación. Y creo que el doctor David acaba de mencionar 3 puntos muy cruciales que además vamos a abordar mucho más a fondo en el diplomado para que les quede muy claro cómo hacer esta evaluación clínica de las mujeres, y recordar que en la salud mental perinatal tenemos que siempre, desde esta visión humana, saber que las mujeres están dentro de un proceso de adaptación, pero no podemos quitar nuestro ojo clínico de evaluación constante sin el tener una posición de juicio. Muchas gracias. Y pues para cerrar este bloque, entonces me gustaría pasar el baloncito para la doctora Laura. Doctora, ¿cómo podríamos concluir este bloque con relación a la ansiedad dentro de la salud mental perinatal? Yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice David y Gaby, y creo que principalmente cuando hablamos como de no patologizar, no quiere decir que normalicemos los síntomas, ¿no? Sino que abramos la puerta a que no venga acompañado de la culpa, ¿no? O sea, no se trata de decir toda ansiedad en el embarazo y posparto es normal, toda tristeza en el embarazo y posparto es normal, sino que sí hay trastornos, pero la dificultad de que no estén normalizados es que van de la mano de pensar que esto te hace una muy mala persona, ¿no? Estar cursando por este tipo de trastornos en esta etapa te hacen una mala mujer, una mala madre, ¿no? Una mala persona en general. Y creo que ahí es donde está la clave cuando decimos como de no patologicemos, pero tampoco normalicemos, ¿no? Es simplemente quitarle la culpa y saber que son trastornos que se presentan y que no enjuiciar pues a las mujeres. Muchísimas gracias, doctora. Nos estamos acercando a la ronda final, prácticamente ya al cierre de este foro de discusión. La gente que quiera dejar sus preguntas, la verdad es que ha sido bastante interesante y me parece que pues se resume un poco lo que buscamos con este programa, ¿no? Que hay que hacer las cosas, aunque a veces incomoden, como lo hemos visto en este foro de discusión, pero pues hay cosas que se tienen que visualizar y hay cosas que se tienen que preguntar y actuar, ¿no? Para prevenir. Entonces, bueno, voy a pasar al cierre para todos los que nos están acompañando, pueden ir dejando sus preguntas. Y bueno, para cerrar esta mesa, doctores, quisiera hacerles una pregunta muy puntual a cada uno de ustedes, cada una. Después de su experiencia clínica, académica y personal, acompañando procesos perinatales, ¿qué cambió su forma de ver la salud mental perinatal? Acá pues vamos a tratar de hacer una respuesta breve para que el público tenga también oportunidad de poder participar. Y me gustaría empezar con usted, doctora Gabriela. ¿Qué cambió la forma de ver la salud mental perinatal? Me cambió ver cuánto daño hacen las ideas rígidas de la maternidad. Cambió mucho al estudiar la salud mental perinatal, al entender todos estos procesos por los cuales pasa una mujer, toda esta transformación, el no romantizar la maternidad, el quitar esas ideas también como médicos psiquiatras o especialistas en salud mental, de romantizar y rigidizar la maternidad. También no solamente reducirla a tristeza, ansiedad o desconexión o a la mala madre, sino tratar de entender todo este proceso, todo este contexto por el cual pasa una madre, y entender que también, por ejemplo, la ambivalencia es parte del proceso de adaptación y es parte de la maternidad, además de venir con muchos retos, mucha vulnerabilidad y muchas alegrías, también viene con muchos duelos y con una duda de qué sería tu vida si pudieras regresar el tiempo. Y el acompañar, o sea, creo que el saber de salud mental perinatal me ayudó también a saber acompañar a las mujeres dentro de este proceso, no solamente a diagnosticar.
Muchas gracias, doctora. Vamos entonces a pasar con usted, doctora Laura. ¿Cuál sería la idea que le gustaría dejar como cierre de este foro de discusión? Pues creo que en lo que hemos coincidido mucho es en ver como en un sistema, ¿no? A estas mujeres, porque si no profundizamos y nos quedamos solo con preguntar síntomas, pues perdemos mucho de vista, ¿no? De lo que está pasando realmente, si nos enfocamos solo en eso y no vemos que hay un bebé, que hay una relación con bebé, que hay una relación con la pareja, si es que hay, con la familia, con el trabajo, ¿no? Con las amigas. Como decía Gaby, hay muchos duelos en esta etapa que desde quién dejas de ser hasta que tal vez tu trabajo o tu ritmo de trabajo va a cambiar. Muchas amigas o amistades cambian porque ya no están en el mismo contexto, ¿no? De etapa de vida y todo eso son procesos que nos vamos enfrentando al convertirnos en madre, ¿no? Entonces a mí me gustaría como que como dejar esto de que no solo atendemos a estas mujeres, ¿no? Sino que tenemos que tener una mirada mucho más amplia para poder entender su contexto y realmente poderles dar herramientas más allá de solo un tratamiento aislado. Muchas gracias, doctora, por toda esta participación que ha tenido. Y pues me gustaría cerrar entonces con el doctor David sobre qué idea podemos dejar sobre la mesa, doctor, para esta parte de la salud mental perinatal. Yo resumiría en lo que, concordando también con lo que mencionaba la doctora Laura y la doctora Gaby, es que en salud mental perinatal no solamente vamos a atender sintomatología como muchas veces estamos acostumbrados o como nos enseñaron al menos en la carrera de medicina, ¿no? Aquí en el ámbito de salud mental perinatal también vamos a atender vínculos, contextos, relaciones y sistemas. Y si queremos brindar un acompañamiento mejor, necesitamos ver a la madre, que es el centro, pero también todo lo que la está rodeando. Muchísimas gracias, doctores. Y pues yo acá quiero dejar una última pregunta que no solo es para el panel, ¿no? Sino que a los que agradecemos acompañarnos y que la verdad es que pues es muy emocionante escucharlos hablar porque aparte, pues esto es lo que van a ver durante los 6 meses del programa, ¿no? La verdad es que son temas muy, muy interesantes y que justo desde la perspectiva que yo lo veo es uno que no está como acostumbrado, digamos, a este abordaje en salud mental perinatal, pues prácticamente es como siempre, ¿no? Siempre se da el tratamiento y de una forma y listo. Pero ¿cuál podría ser el riesgo de que se siga abordando la salud mental perinatal como siempre se ha hecho? ¿Qué podremos estar perpetuando? ¿Qué parte desde el cuidado de la salud mental perinatal podría estar afectando en el desarrollo de una sociedad tal cual vivimos hoy en diferentes sectores, pues no solo de México, ¿no? A nivel global. Entonces, quizás estamos perpetuando, pues, la idea de que la madre puede con todo, ¿no? Y perpetuamos la invisibilidad de la pareja, de la red de la que hablábamos, del bebé mismo, de la historia y de los pensamientos que muchas mujeres pues no se atreven a decir porque traen esta carga de que tú ya eres mamá y tú debes de poder, ¿no? Entonces, creo que ampliar la mirada no significa quitarle la importancia a la mamá, significa verla mejor y ver en quién y cómo se está apoyando. Eh, Creo que es muy importante este programa del Diplomado de Salud Mental Perinatal porque nos va a ayudar a ver a la madre desde el contexto, desde sus vínculos, desde las contraindicaciones que puedan existir, desde sus miedos y también desde sus ausencias, ¿no? Entonces, con eso me gustaría pues cerrar el foro y pasar directamente a lo que es la parte que no sé si haya preguntas. Por acá vamos a ver, doctores, antes de pasar a la dinámica final,
Tenemos a Gabriela, que nos dice que pues son temas muy importantes, de los cuales no había mucha visibilidad anteriormente, y pues que gracias a todos por el esfuerzo. Vamos a pasar ahorita a lo de la beca. Muchas gracias, Gabriela. Por acá, Adela Castillo dice que buenas noches, solo agradecer la información en este aspecto o proceso que se vive, y es muy bueno que lo estén difundiendo de manera abierta, ya que nos sirve demasiado a las mujeres y a quienes son mamás, al saber que existe ayuda para tratar la salud mental durante y después del embarazo. Saludos en particular al doctor David. Y bueno, vamos a ver por acá, vamos a ver, que con base o acerca del comentario de la doctora Gabriela, que no como pregunta, sino como un comentario agregado, siento que esa duda que surge en la maternidad sobre el duelo que se lleva cuando se convierte en madre, muchas veces se acompaña de culpa, justamente por pensar en un posible futuro sin tu hijo, y por eso es que no lo comunican, por la rigidez justamente que existe en la sociedad actual y sobre todo en México. No sé si quieran agregar algo por allá. No tenemos más preguntas por acá por parte del foro. Y bueno, ¿tienen algún comentario, doctores? Si no, para pasar directamente a la parte del sorteo. Pues Agradecer a no, todos los que nos vieron. exacto, muchas gracias y inscríbanse al diplomado para saber más. Muchas gracias. Pues entonces voy a pasarle por acá el micrófono a Fátima, quien nos ayudó a recolectar algunas preguntas que se tuvieron anteriormente. Fa, no sé si haya alguna pregunta dentro de los registros que se hicieron. Hola, buenas noches, doctores. Un gusto saludarlos de nuevo por acá. Hay varias preguntas que les dejaron desde el formulario. La primera sería que si existe alguna política educativa en apoyo a estudiantes embarazadas. No, bueno, en la política educativa lo que dice es que no debe haber discriminación. O sea, realmente una ley que apoye está la Ley General del Trabajo. Esa sí está muy clara en cuanto a la no discriminación por embarazo, ¿no? Pero en lo educativo lo que protege pues es pues a que no pueden truncar, ¿no? Tu educación. Sin embargo, igual que la ley de trabajo, no tiene como muchas especificaciones de cuánto tiempo o qué apoyo deberías de recibir, ¿no? Como de te tienen que aceptar tal vez con tu bebé, ¿no? En la universidad, o sea, no viene algo tan específico, que creo que pues sí es un hueco, porque no sé, pienso también hasta cuando vas a consulta a una institución pública, no te dejan pasar con tu bebé, ¿no? Y de justo de lo que estábamos hablando, muchas no tienen esa red a quien dejarle a bebé para poder ir a sus consultas, y lo mismo ocurre en una mamá que está estudiando, ¿no? Entonces, sí hay que lo que protege contra la no discriminación hacia la mujer en esta etapa de la vida, pero no algo tan específico que nos diga que sí está permitido y que no a nivel educativo. Muchísimas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es: ¿en qué momento se debe enviar a una mujer embarazada con algún síntoma de depresión o ansiedad al psiquiatra? ¿En qué momento? Inmediatamente. Sí, al momento que lo detectas, ¿no? O sea, si ya lo estás, si lo estás preguntando o te lo están diciendo en la consulta, lo ideal es que lo canalices con un profesional de la salud mental. Yo ahí nada más diría que tal vez no específicamente con un psiquiatra, o sea, no tenemos que ser con un psiquiatra, porque la realidad es que somos muy pocos todavía, pero sí con algún profesional de la salud mental, ¿no? Entonces, ese puede ser como el primer acercamiento de psicología, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el momento que se detecte en la consulta, pues deberíamos de poder canalizar, y un poco lo que decía Gaby durante este foro, de saber hacia dónde, ¿no? Hacia dónde mover a la paciente para que tenga esa ayuda. Perfecto. Y ya como última pregunta sería: ¿cómo interactúan los cambios neuroendocrinos del periodo perinatal con los efectos neuroplásticos de la neuromodulación
y si esto modifica la respuesta clínica respecto a la población no perinatal. Respecto a los síntomas de ansiedad, de depresión, Especifica en la pregunta de, por ejemplo, de los cambios neuroendocrinos de estrógenos, progesterona, oxitocina, y de lo de la neuromodulación como TMS o TDS. Ajá. No hay. No hay información. Sí, hay muy pocos estudios, son contados así los estudios que hay. Los estudios que hay tienen respuestas favorables, muy similares a la población general. O sea, no se ha visto que exista como una alteración en la respuesta que puedan tener de la neuroestimulación por este componente hormonal existente. Sí, es más o menos como lo que entendí la pregunta, ¿no? Muy bien, pues creo que con esas preguntas vamos a cerrar esta parte para pasar ya a la última parte que todos están esperando, que es justamente el sorteo. Las personas que se alcanzaron a registrar y que cumplían con algunos de los requisitos, de todos modos, vamos a revisar después esto, ¿no? Recuerden que este sorteo es para estudiantes residentes o de posgrado. Si no pudieran demostrar eso, pues no podríamos aplicarles la beca que se va a dar el día de hoy. Y bueno, por ahí, Fa, nos puedes ayudar con la ruleta que contiene los nombres de las personas que se registraron y que estarán participando para obtener este premio. Déjenme por ahí nada más poner todo para que se pueda ver. Voy a cambiar la forma. Listo, entonces ahí están los nombres de las personas que se registraron. Tenemos 3 opciones, la del 100%, la beca del 50% y una beca del 40%. Y antes de girar, porque nos gusta hacer la de emoción, antes de girar, nada más es recordarles que empezamos este viernes 1 de mayo el diplomado en salud mental perinatal, que pues además de que va a tener la presencia de los doctores que han visto el día de hoy, que la verdad es que están muy bien preparados y hacen muy sencillo entender toda esta parte, creo que tiene un enfoque que es pues apoyar, ¿no? Apoyar a que no se sigan viendo las cosas de la misma forma que se han venido viendo por años y que nos va a explicar desde la parte igual de, de las políticas que hay, como lo que hablaban, ¿no? Ahorita, que sí es válido, que no es válido, incluso a nivel como de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, es un programa súper completo. Tenemos ya muy poquitos lugares, pueden entrar directamente en la plataforma y ver en cada uno de los productos el número de lugares que queda. Y pues bueno, sin más preámbulos, entonces, Fa, te pediría que puedas hacer el primer giro para ver qué premio va a salir. Mucha suerte a todos. Entonces, el primer premio es la beca del 50% y será para Pablo Bautista Sandoval. Entonces, bueno, lo contactaremos al terminar para poderle ofrecer esta beca. De todos modos, acá está grabado. Y vamos con el segundo premio, que es la beca del 40%. Y esta va para María Emelia Villatoro Pérez. Muchas felicidades. Si están viendo la transmisión, contáctenos por WhatsApp, por favor, para reclamar su premio. Y pues vamos por la última, chunguitos para los que quedan. Y la ganadora es Mildred Monroy. Muchas felicidades. Por favor, pónganse en contacto con nosotros y nos vemos el próximo viernes para iniciar con este diplomado. Doctores, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias a todos por vernos y felicidades a los que ganaron.
Gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego.